En la cena de Navidad me presenté sin invitación en la casa de mi hermano, mamá me miró de arriba abajo y dijo no toques la comida, no estabas contado. No dije nada y unas horas después vi el cargo de $1,800 en mi tarjeta, así que hice esto y miren cómo entraron en pánico. Hola Reddit, abróchense el cinturón y consigan algunos bocadillos porque vamos a entrar en este desastre. Me llamo Elías, tengo 28 años, soy hombre y me gano la vida reparando ascensores de carga, los viejos de Manhattan, los que hacen sonidos que ninguna máquina debería hacer, los que mueven mercancía entre pisos y edificios más antiguos que la mayoría de los árboles genealógicos, edificios donde los huecos originales de los ascensores fueron excavados a mano en granito sólido y la maquinaria es tan antigua que probablemente es anterior a la plomería interior. No es un trabajo glamuroso, mis manos están permanentemente llenas de callos. Tengo cicatrices en los antebrazos por cables que se rompieron mientras tenía los brazos metidos hasta el codo en la maquinaria, una en el hombro izquierdo de un contrapeso que se soltó durante un trabajo de reparación particularmente feo en el Meatpacking District. He visto a hombres perder dedos y dedos de los pies. Un veterano que conocí perdió 3 dientes cuando una llave rebotó en un tornillo rebelde y le dio en la cara. El trabajo tiene riesgos pero soy bueno en ello. El sindicato paga bien y hay algo honesto en un trabajo donde o arreglas el problema o no lo haces. Durante 6 años he sido el tipo al que mi madre llama cuando le falta dinero para el alquiler, cuando Coned amenaza con cortar la electricidad, cuando sus tarjetas de crédito están al máximo y necesita que alguien la rescate antes de que empiecen a llamar los cobradores. He estado haciendo esto desde que tenía 22 años, recién salido de la escuela técnica con grasa bajo las uñas y el primer cheque real que había visto en mi vida. Sentí como si hubiera descifrado algún código. Trabaja duro, llega a tiempo, aprende el oficio y la gente realmente te pagará lo suficiente para vivir. Un concepto revolucionario para alguien que creció viendo a su madre saltar entre trabajos de salario mínimo y novios que se quedaban el tiempo justo para drenar cualquier ahorro acumulado antes de desaparecer. La primera llamada de ella llegó 3 semanas después de que empecé. Estaba llorando, dijo que el propietario amenazaba con desalojarla, dijo que había perdido un pago por alguna emergencia que no podía explicar del todo, seguía diciendo que no sabía qué más hacer y que yo era el único que podía ayudarla. Vacié mi cuenta ese mismo día, le entregué $2,400 en efectivo, me abrazó en la puerta de su apartamento, me dijo que yo era la única persona con la que podía contar, prometió devolverme el dinero tan pronto como las cosas mejoraran. Eso fue hace 6 años, las cosas nunca mejoraron y nunca me devolvió el dinero. Las peticiones dejaron de ser peticiones alrededor del año 2, se convirtieron en expectativas, chantajes emocionales disfrazados de órdenes. Ahora simplemente me envía un mensaje con la cantidad y la fecha límite, a veces añade un emoji de corazón como si eso suavizara la exigencia, a veces solo envía el número, sin por favor, sin contexto, sin ninguna pretensión de estar pidiendo solo una cifra y una fecha y el entendimiento de que yo me encargaré porque eso es lo que hago, eso es lo que siempre he hecho. Mi hermano mayor Isaac nunca me ha enviado una sola solicitud de dinero, nunca lo ha necesitado a los ojos de mi madre. Isaac es la historia de éxito, la prueba de que ella hizo algo bien a pesar del caos y la inestabilidad. Se graduó de NYU con un título en finanzas mientras yo aprendía a diagnosticar fallas de motores en equipos industriales, mientras yo me arrastraba por huecos de ascensores cubierto de décadas de mugre. Él llevaba trajes a entrevistas de trabajo, se casó con una mujer llamada Celeste que viene de dinero antiguo, su familia tiene una casa de verano en Connecticut. Ella trata a todos fuera de su nivel impositivo como si fueran el servicio, educada en la superficie pero con esa manera de mirarte a través que deja claro que no te registras como persona. Viven en una brownstone renovada en Park Slope con 4 dormitorios y 3 baños y un jardín trasero que aparece en recorridos de casas del vecindario. Mi madre publica fotos de sus cenas en redes sociales, les muestra las imágenes a sus amigas de la iglesia, habla de Isaac como si estuviera hecho de oro. Yo no soy mencionado, no soy fotografiado, no soy reconocido como existente de ninguna manera que requiera explicación. Aprendí temprano que no era el favorito, yo era el plan de respaldo, el comodín, el que llamaban cuando las cosas se rompían pero nunca invitaban cuando las cosas iban bien. Mi infancia fue una serie de momentos en los que yo estaba en el borde mientras Isaac estaba en el centro. Cuando él estaba en la secundaria recibió tutores privados, cursos de preparación y visitas universitarias de fin de semana a escuelas con nombres que todos reconocían. Mi madre lo llevaba a recorridos por Columbia, NYU y Cornell, le compró libros de preparación y exámenes de práctica y todo lo que el orientador sugirió. Cuando yo estaba en la secundaria me asignaron a una orientadora completamente diferente, una mujer cansada con una pila de expedientes en su escritorio. Miró mis calificaciones y mi dirección y mi situación familiar y me dijo que la escuela técnica era un camino perfectamente respetable para alguien como tú. Todavía recuerdo la manera en que lo dijo, como si me estuviera haciendo un favor al bajar mis expectativas antes de que la vida lo hiciera por mí. Isaac tuvo una fiesta de graduación con comida servida y un DJ y parientes volando desde 3 estados distintos que ni siquiera sabía que teníamos. Yo recibí una tarjeta con $50 dentro y un apretón de manos del entonces novio de mi madre, y de alguna manera a lo largo de los años me convencí de que así era como funcionaban las cosas. Alguien tenía que ser el confiable, alguien tenía que mantener la máquina en marcha mientras todos los demás disfrutaban del viaje. Pensé que ese alguien debía ser yo.
así es como se ven 6 años siendo ese alguien en números reales, mi madre. Alquila un apartamento de 2 dormitorios en Astoria, la parte vieja, la parte donde la línea N retumba tan fuerte que sacude las ventanas a las 3 de la madrugada. El edificio tiene un superintendente que habla 4 palabras de inglés y una cerradura de la puerta principal que ha estado rota desde antes de que yo empezara a pagar por cualquier cosa. El alquiler es de $2,100 al mes, yo lo cubro. Los servicios públicos suman otros 180 en verano y 340 en invierno porque se niega a usar un suéter dentro de casa. Y mantiene la calefacción subida a 78 grados, eso también lo cubro yo, su factura de teléfono móvil con todo ilimitado que no usa, su paquete de cable con todos los canales premium y 3 niveles deportivos. No ha visto un solo partido, los pagos mínimos de 2 tarjetas que lleva al límite, sus copagos médicos para las citas, su tarjeta Metro, lo cubro todo. El promedio mensual queda apenas por debajo de $2,700, algunos meses se dispara cuando hay una emergencia, como un tratamiento de conducto o un aire acondicionado nuevo o una computadora portátil que absolutamente necesita por razones que no puede explicar y que nunca vuelve a usar después de la primera semana, nunca baja de 2,200, le he enviado a mi madre poco más de $192,000 en 6 años, no préstamos, regalos, porque nunca se ofreció a devolverme el dinero y dejé de preguntar después del primer año cuando me miró como si la hubiera insultado solo por mencionarlo, y yo vivo en un apartamento tipo estudio en Sunnyside, no tengo coche porque estacionar en la ciudad es una estafa y el metro me lleva a donde necesito ir. Mis muebles vinieron de un tipo de mi cuadrilla que se estaba divorciando y necesitaba vaciar su apartamento en un fin de semana, me dejó llevarme el sofá, la mesa de la cocina y una estantería por $200 en total, como mucho arroz y frijoles, pasta cuando me siento elegante, no he tomado unas vacaciones de verdad. Desde que tenía 19 años y los padres de un amigo me dejaron acompañarlos a su cabaña en el norte del estado por un fin de semana largo, pero mi madre ella come fuera 3 veces por semana en restaurantes, se arregla el cabello en el salón, se compra joyas sin motivo y ropa que usa una vez y luego olvida. Isaac sabe todo esto, tiene que saberlo, ha visto los mensajes cuando he estado en reuniones familiares, el teléfono vibrando con exigencias que se espera que yo cumpla, ha estado en su apartamento cuando he aparecido con efectivo porque ella no podía esperar a que se completara una transferencia, pero nunca lo ha reconocido, nunca ha ofrecido dividir la carga, ni siquiera me ha dado las gracias en su nombre, solo se sienta ahí y me mira como si yo fuera el tipo de mantenimiento que olvidó llamar a la puerta. Mi madre ha construido toda una narrativa donde Isaac es el hijo exitoso que logró algo por sí mismo gracias al talento y al trabajo duro y yo soy el fracasado que le debe por todos los sacrificios que hizo al criarme sola, sin importar que yo me crié a mí mismo, sin importar que me hacía mis propios almuerzos a los 8 años mientras ella dormía hasta el mediodía, sin importar que hacía mi propia colada a los 10 y aprendí a cocinar a los 12 porque la alternativa era pasar hambre. En su versión de la historia yo soy la carga que ella llevó y ahora es mi turno de cargar con ella. Al menos así funcionó hasta Navidad. La cena de Navidad fue en la Brownstone de Isaac en Park Slope. Me enteré 3 días antes por Sal, un tipo de mi cuadrilla que ha estado arreglando ascensores desde antes de que yo naciera. Sal tiene 58 años con manos como guantes de trabajo de cuero, lleva 31 años en el oficio, sobrevivió a 3 huelgas del sindicato, 2 crisis económicas y una caída libre de ascensor de la que salió caminando sin nada más que un hombro magullado y una historia que cuenta en cada obra. Empezó como aprendiz y nunca miró atrás. Ha olvidado más sobre este trabajo de lo que la mayoría de los tipos aprenderán jamás, es lo más cercano que tengo a un mentor. Trabajamos juntos 3 o 4 días a la semana y me ha enseñado más sobre la reparación de ascensores que la escuela técnica, conocimiento real que solo se obtiene tras décadas haciendo el trabajo. Su esposa Rosa se mueve en los mismos círculos de iglesia que mi madre, el mundo es pequeño, Queens es así, todos conocen a alguien que conoce a alguien más. Rosa mencionó la cena de Navidad en su servicio festivo a principios de esa semana, dijo que sonaba encantadora, dijo que había oído que iban a contratar a un chef privado, esto es importante más adelante. 3 meses antes mi madre me había llamado por un depósito para una empresa de catering que quería reservar para algún evento, fue vaga, dijo que necesitaba $400 por adelantado o no mantendrían la fecha, dijo que me lo devolvería lo de siempre, lo pagué por teléfono, les di el número de mi tarjeta y me olvidé del asunto. El chef que Isaac contrató para la cena de Navidad era de la misma empresa, la misma cuenta, mi tarjeta seguía registrada como método de pago de respaldo, no lo sabía en ese momento, ni siquiera lo pensé. Sal me contó lo de la cena tomando café antes de nuestro turno, tenía esa expresión en la cara como probando algo, no me habían invitado ni una llamada ni un mensaje ni siquiera una mención pasivo-agresiva que pudiera interpretar como una apertura, pero aún así me presenté. La Brownstone de Isaac está en una calle arbolada donde los cubos de basura tienen asas de latón, todas las casas tienen escaleras de entrada con barandillas de hierro forjado y coronas navideñas en las puertas. Tomé el metro desde Queens, hice 2 transbordos en estaciones, caminé 8 manzanas desde la estación con el frío y me quedé de pie en el umbral un minuto entero antes de llamar. La puerta era enorme, abrió Celeste, vi cómo sus ojos bajaban desde mis botas de trabajo que había limpiado.
Pero no podía hacer que parecieran nuevas, a mis vaqueros, a mi chaqueta con la mancha de grasa que no pude sacar por más que la lavé, miró hacia el interior de la casa como comprobando si alguien me había visto llegar. Se hizo a un lado sin decir una palabra y me dejó entrar en un pasillo que olía a pino y canela y velas aromáticas caras. Sonaba música navideña desde algún lugar más profundo de la casa. Podía oír risas desde el comedor, del tipo que viene con comodidad y con no preocuparse por de dónde va a salir la próxima comida o si el cheque que escribiste para el alquiler va a rebotar. Caminé hacia el sonido. El comedor parecía sacado de una revista de diseño de interiores, una mesa larga con un mantel blanco, copas de cristal que atrapaban la luz de las velas, cubiertos de plata en cada puesto, y en el centro de todo mi madre sentada en la cabecera de la mesa como si hubiera comprado el lugar ella misma, vestida con un vestido de terciopelo verde. Había otras 8 personas, Isaac en el extremo opuesto al de mi madre haciendo de anfitrión, la silla vacía de Celeste a su lado, algunos amigos suyos que reconocía medias por fotos en redes sociales, 2 parejas. Cuando entré en el umbral la risa se detuvo como si alguien hubiera desenchufado algo. Todas las cabezas se giraron hacia mí, 8 pares de ojos haciendo el mismo cálculo que Celeste había hecho en la puerta. La expresión de mi madre pasó por unas 4 emociones en 2 segundos: sorpresa, confusión, molestia y luego algo más frío. Elías, ¿qué haces aquí? Es Navidad, soy tu hijo. Pensé que eso era razón suficiente. Ni siquiera parpadeó. No estabas invitado. No me di cuenta de que necesitaba una invitación para ver a mi propia familia. Bueno, dijo mientras levantaba su copa. Ahora sí. Isaac se recostó en su silla en el extremo opuesto con una expresión divertida en la cara. Puedes quedarte ahí de pie si vas a quedarte, pero no toques nada de la mesa. Pedimos exactamente lo suficiente para las personas que se suponía que estarían aquí. Miré la mesa, cordero asado brillando bajo la luz de la araña, papas con romero, 3 tipos de acompañamientos, todo. Comida suficiente para alimentar fácilmente a 20 personas y me estaban diciendo que no había suficiente para un plato más. No seguí discutiendo, no armé una escena. Solo me quedé ahí en el umbral mientras mi madre levantaba su copa y se giraba hacia uno de los amigos de Isaac para continuar la conversación que yo había interrumpido. Isaac sonrió con suficiencia a Celeste, que había vuelto a su asiento. La mesa volvió lentamente a la normalidad, las risas reanudándose como si nunca hubiera entrado. Yo era invisible, de pie a 2 metros de una mesa llena de gente, compartiendo una comida que yo había pagado indirectamente, y era completamente invisible. Después de quizá 2 minutos que se sintieron como 20 me di la vuelta y me fui. Estaba a 3 manzanas de distancia con las manos metidas en los bolsillos y el aliento formando nubes frente a mí cuando mi teléfono vibró. Notificación de pago. $1,847 cargados a mi tarjeta por la empresa de catering que Isaac había usado. Había utilizado el método de pago guardado en la cuenta de mi madre, el que yo había dejado registrado 3 meses antes para ese depósito que ella me pidió. Sabía que estaba ahí. Probablemente ella se lo había dicho, y cargó toda la cena de Navidad a mi tarjeta pensando que yo absorbería el costo como siempre. Me había hecho pagar una cena que no me permitieron comer. Cargó mi tarjeta por la comida que me dijeron que no tocara. En esa misma hora me quedé allí en la acera de Park Slope con el frío atravesando mi chaqueta mirando esa notificación hasta que la pantalla se apagó. Algo hizo clic, el dolor se convirtió en algo más afilado, algo que realmente podía usar. Abrí mi aplicación bancaria, encontré el cargo pendiente y presenté una disputa. De inmediato el cargo pasó a revisión pendiente y eso fue todo lo que necesité. Luego caminé hasta el metro y me fui a casa. Esa noche me senté en mi apartamento durante 3 horas, no encendí la televisión, no revisé el teléfono para nada excepto esa notificación de disputa, allí como un recibo. No comí aunque no había cenado porque no estaba contado. Solo me quedé sentado en la oscuridad pensando en los últimos 6 años, cada pago, cada mensaje con un número y una fecha límite. Cada vez que junté dinero que no tenía para dárselo a alguien que nunca dijo gracias. Finalmente abrí mi portátil y empecé a documentar. Revisé 6 años de extractos bancarios, cada transferencia, cada pago, cada retiro automático que fue a una cuenta que no era mía. Lo organicé por año, por categoría, por monto. Alquiler, servicios, tarjetas de crédito, médicos, efectivo aleatorio, solicitudes que ella nunca explicó y que yo nunca cuestioné. Imprimí todo, 47 páginas. Lo puse todo sobre la mesa como si estuviera construyendo un caso contra mí mismo por haber sido lo bastante tonto como para dejar que esto continuara tanto tiempo. $192,380. Eso fue lo que mostró la hoja de cálculo cuando terminé. 6 años financiando una vida de la que no se me permitió ser parte. 6 años de sacrificio que nadie había reconocido jamás. Guardé la hoja de cálculo y luego abrí una nueva pestaña del navegador y empecé a cancelar cosas. Primero el alquiler. Había estado enviándole $2,100 cada mes mediante una transferencia automática. Ella me dijo que eso era lo que costaba su alquiler. Inicié sesión en mi banco, encontré el pago recurrente y lo eliminé. Guardé la confirmación, luego los servicios, Con Ed, National Grid, Spectrum para su
Cable e Internet, uno por uno eliminé mis métodos de pago de cada cuenta a la que me había vinculado a lo largo de los años, algunas ni siquiera recordaba haberlas configurado. Pagos automáticos funcionando en segundo plano como suscripciones que había olvidado cancelar, guardé cada correo de confirmación, luego las tarjetas de crédito. Me había hecho usuario autorizado en 2 de ellas para que pudiera pagar los mínimos cuando se le olvidaba que era siempre, llamé a las líneas automatizadas. Navegué por los menús y me eliminé de ambas cuentas, me tomó 4 horas cuando terminé, el sol estaba saliendo y mi teléfono había vibrado una docena de veces con mensajes de mi madre: ¿dónde fuiste? ¿Por qué te fuiste? Llámame, necesito hablar contigo de algo importante. No respondía ninguno. Me encontré con Sal en nuestro diner habitual cerca del sitio de trabajo del distrito de la confección a la mañana siguiente, un lugar llamado Mickey's que ha estado allí desde los 70. Sirve café que sabe a aceite de motor y huevos que de alguna manera siempre caen perfecto. Ya estaba en un reservado junto a la ventana cuando entré con una taza de café negro delante de él y la sección deportiva extendida sobre la mesa. La camarera nos conocía a ambos por el nombre y me trajo café sin preguntar. Levantó la vista cuando me senté. Pareces un tipo que no durmió nada anoche. Le conté todo, la cena de Navidad. Estar de pie en la puerta mientras ellos comían, la cara de mi madre. Cuando me dijo que no estaba contado, el cargo en mi tarjeta de crédito por una comida que no se me permitió tocar, los 6 años de pagos que por fin había sumado, los $192,000 que habían desaparecido en su vida mientras yo vivía como si estuviera arruinado. Sal escuchó sin interrumpir: es bueno en eso. Cuando terminé dobló el periódico y lo apartó. Me miró durante un largo momento y pude ver que estaba pensando en algo. Mi viejo era igual, dijo por fin: detalles distintos, mismo trato, un tipo que simplemente seguía tomando hasta que no quedaba nada que tomar. Me trataba como un cajero automático con piernas. ¿Qué hiciste al respecto? Nada durante 20 años, ni una maldita cosa. Seguí pagando, seguí apareciendo, seguí pensando que tal vez alguna de esas veces realmente diría gracias. Negó con la cabeza. Nunca pasó. ¿Cómo terminó? Lo terminé yo. Me desperté una mañana y me di cuenta de que tenía 50 años y todavía estaba esperando que mi padre me tratara como a una persona en lugar de como a una hucha. Dio un sorbo a su café frío. Lo único que lamento es haber tardado tanto en cortar. Me miró durante un largo momento. ¿Quieres otros 6 años de esto? No necesité pensar en la respuesta. Los mensajes de mi madre empezaron a volverse desesperados alrededor del día 3. Elías, el alquiler no pasó. Algo está mal con el banco. Luego furiosa: Elías, no sé qué juego estás jugando pero no tiene gracia. Luego armada: Elías, después de todo lo que hice por ti, después de todo lo que sacrifiqué, ¿me debes esto? No respondí, simplemente dejé que las notificaciones se acumularan y las borré por tandas. Todas las noches Isaac llamaba. En el día 5 contesté, sobre todo porque tenía curiosidad por saber qué enfoque tomaría, si intentaría encanto o intimidación o culpa. Fue directo a la rectitud moral: tienes que arreglar esto, mamá está perdiendo completamente la cabeza. Ya no es mi problema ni el tuyo. Soltó una risa pero no tenía nada de humor. Es tu madre, Elías, no puedes simplemente cortarla así. No la estoy cortando, solo terminé siendo el único que paga por todo mientras tú te sientas en tu brownstone actuando como si yo no existiera. Vamos, eso no es justo. Yo tengo mis propias cosas pasando, responsabilidades reales, ¿verdad? Y yo tengo un apartamento tipo estudio y arroz para cenar 3 noches a la semana porque cada dólar que gano va a una mujer que ni siquiera me guarda un asiento en la cena de Navidad. Dejé eso flotando ahí. ¿Cuánto le has enviado tú en los últimos 6 años, Isaac, en total? Adelante, te espero. Se quedó callado. Sí, eso pensé. Colgué. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes. 2 días después recibí una carta de mi arrendador. Alguien había presentado una denuncia contra mí ante el Departamento de Vivienda de la ciudad. Un aviso anónimo decía que yo estaba operando un negocio ilegal desde mi apartamento y subarrendando habitaciones sin permiso. Una basura total, ya que mi apartamento apenas cabe una persona y mucho menos varias, pero ahora tenía que lidiar con una inspección obligatoria y solicitudes de documentación. Luego mi tarjeta de crédito fue congelada. Alerta de fraude. Alguien había intentado abrir 3 cuentas nuevas a mi nombre. Las direcciones en las solicitudes eran todas variaciones del apartamento de mi madre en Astoria. Una de ellas tenía el nombre de la calle mal escrito, nivel amateur. Luego mi representante sindical me llamó a la oficina. Dijo que alguien había enviado un correo electrónico acusándome de robar herramientas de los sitios de trabajo y de dirigir un negocio paralelo vendiendo piezas, sin pruebas, sin detalles, solo acusaciones vagas diseñadas para crear problemas y poner una marca en mi expediente. Supe quién estaba detrás. Isaac venía a por mí desde todos los ángulos intentando hacer mi vida lo suficientemente miserable como para que cediera y volviera a ser el tipo callado que pagaba las cuentas y no pedía nada. Se lo mencioné a Sal al día siguiente en el trabajo. Estábamos reemplazando un motor en un ascensor de carga en un almacén textil de la calle 39, edificio viejo, maquinaria más vieja. Sal se limpió las manos con un trapo y negó con la cabeza. Tu hermano suena como una verdadera joya. Está tratando de apretarme hasta que me doble. ¿Está funcionando? No, asintió lentamente. Bien, necesitas ayuda para cerrar esto. Sabes que conoces gente que puede ayudar. Casi sonrió. Chico, yo conozco a todo el mundo. Sal
Conoce gente. 3 décadas en el negocio en Nueva York significan conocer administradores de edificios, superintendentes, bomberos, inspectores de la ciudad, representantes sindicales y a unos 40 tipos repartidos por los 5 distritos que te deben favores por aquella vez que los ayudaste a salir de un apuro. Hizo algunas llamadas desde la sala de descanso mientras yo terminaba el cableado del motor. En menos de una semana la denuncia de vivienda fue desestimada después de que él inspector no encontrara nada y marcara la propia denuncia como frívola. Aparentemente el denunciante anónimo había afirmado que yo dirigía una operación de manufactura desde un estudio de 340 pies cuadrados. El inspector se rió cuando vio el lugar. Mi crédito fue descongelado después de que presenté un informe policial por robo de identidad con documentación que mostraba que las solicitudes provenían de la dirección de mi madre. La acusación en el trabajo fue la interesante. El representante del sindicato rastreó el correo electrónico hasta una cuenta que había sido creada usando el correo laboral de Isaac como dirección de recuperación. Había configurado lo que pensó que era una cuenta anónima pero la vinculó a su correo real para recuperar contraseñas. No presionaron nada de forma formal, pero dejaron una nota detallada en mi expediente limpiando completamente mi nombre y marcando la denuncia como maliciosa. Isaac C. Había pasado de la raya, se volvió descuidado porque nunca había tenido que ser cuidadoso, y entonces obtuve algo aún mejor. Aproximadamente una semana después de que cancelé el pago automático. Seguía pensando en esos números. $2,100 al mes durante 6 años, es mucho dinero para un apartamento de 2 dormitorios en esa parte de Astoria. El edificio no era bonito, el barrio no era de moda. Algo no cuadraba, así que llamé a la empresa de administración de propiedades que gestionaba su edificio. Les dije que estaba considerando alquilar en la zona y pregunté por disponibilidad y precios. La mujer me dio el resumen: estudios desde 1,400, apartamentos de un dormitorio a 1,550, 2 dormitorios a 1,650, 1,650. Colgué y me quedé sentado un rato. Durante 6 años me había mirado a los ojos durante 6 años y me había dicho que su alquiler era de 2,100. Nunca titubeó, nunca dudó. Simplemente se quedó con los 450 extra cada mes como si fueran suyos para tomarlos. Le di las gracias y colgué. Luego volví a llamar una hora más tarde y pedí hablar con alguien sobre una inquilina del apartamento 4B. Dije que era un familiar preocupado por una posible situación de desalojo y que quería entender qué estaba pasando antes de decidir si ayudar o no. La mujer me transfirió al departamento de cuentas. El hombre allí fue servicial. Dijo que el apartamento 4B estaba atrasado 4 meses en el alquiler, debía 6,600, dijo que habían estado enviando cartas de advertencia desde octubre, dijo que se estaba preparando el papeleo de desalojo. Yo le había estado enviando $2,100 cada mes durante 6 años, el alquiler real era de 1,650, ella se había embolsado 450 al mes, cada mes durante 6 años, $32,400 que me había robado directamente, además de todo lo demás, dinero que le envié para el alquiler y que estaba desviando a su propio bolsillo mientras al mismo tiempo se atrasaba en lo que realmente debía al propietario. Me senté en mi apartamento esa noche haciendo las cuentas una y otra vez. $192,000 en pagos y $32,400 de eso eran el sobreprecio del alquiler que se había quedado para ella. 6 años de mi dinero, ido a alguien que me miró a los ojos en Navidad y me dijo que no estaba contado. Al día siguiente volví a llamar a la empresa de administración de propiedades y pregunté si todavía estaban intentando arreglar algo con la inquilina antes de presentar el desalojo formal. Estamos abiertos a trabajar con la familia, dijo la mujer. Si alguien quiere cubrir el alquiler atrasado y firmar como coarrendatario un nuevo contrato con ingresos verificados, podemos hacer que todo esto desaparezca. Y si nadie hace eso, entonces seguimos adelante con el desalojo. 30 días para desalojar, adelante con el proceso. Entonces hubo una pausa, así que solo para confirmar, está diciendo que no firmará como coarrendatario ni hará ningún pago de lo adeudado. Correcto, entendido, presentaremos el papeleo. 2 semanas después a mi madre le entregaron una notificación oficial de desalojo, 30 días para abandonar el inmueble o enfrentar el desalojo forzoso por parte de los alguaciles de la ciudad. El desalojo avanzó en febrero, el mes más frío del año en Nueva York. Mi madre tenía hasta el día 15 para salir del apartamento en el que había vivido durante más de una década. Isaac tuvo que acogerla, no porque quisiera, no porque sintiera ninguna obligación familiar real, sino porque no tenía otra opción. La familia de Celeste estaba mirando, su círculo social estaba mirando. No puedes dejar que tu madre se quede sin hogar cuando vives en una brownstone valorada en $2 millones, se ve terrible. El tipo de cosa que se susurra en clubes de lectura y galas benéficas durante años después, pero la brownstone no fue exactamente el refugio seguro que todos esperaban. Me enteré por Sal, que lo oyó de Rosa, que todavía mantenía contacto con gente del viejo barrio. Mi madre y Celeste se enfrentaron entre sí dentro de la primera semana. Mi madre quería reorganizar la sala de estar para hacerla más acogedora y menos estéril. Celeste quería que se quedara en la habitación de invitados y no tocara nada que no fuera explícitamente suyo. Mi madre se quejaba de que la comida era demasiado
sofisticada y no tenía suficiente sabor, de que la temperatura se mantenía demasiado baja, de la falta de canales de cable premium y de tener que usar servicios de streaming que no entendía. Celeste empezó a programar viajes de negocios a ciudades donde no tenía absolutamente nada que hacer solo para evitar estar en casa. Isaac quedó atrapado en medio de una guerra de la que no podía salir hablando. Isaac no sabe estar en medio, él es el niño dorado, el que flota por encima de los problemas. Mientras otras personas lidian con el desastre, verse obligado a manejar realmente un conflicto que no podía delegar, que no podía pagar a alguien más para arreglar, que no podía suavizar con alguna frase ingeniosa, lo estaba volviendo loco poco a poco. Su licencia administrativa en su firma se convirtió en un despido en marzo. Resulta que el representante sindical había señalado lo que encontraron sobre Isaac usando su correo laboral para la acusación falsa y la información llegó a su empleador. Una vez que empezaron a investigarlo encontraron inconsistencias en sus informes de gastos que se remontaban a 2 años atrás, cenas con clientes que en realidad eran comidas personales con amigos, gastos de viaje que no cuadraban del todo cuando mirabas los recibos de cerca, cargos de entretenimiento que no podían vincularse a ninguna reunión real con clientes, cosas pequeñas individualmente. Empezó a buscar nuevos puestos de inmediato, consiguió entrevistas al principio, entraba con la confianza de alguien que esperaba ser contratado en el acto porque así habían funcionado siempre las cosas para él, pero el mundo de las finanzas en Nueva York es más pequeño de lo que parece desde fuera. Los rumores corren rápido, susurros sobre por qué alguien realmente dejó una buena firma, preguntas sobre si hay algo más en la historia. Al parecer un gerente de contratación le preguntó directamente por el tema de los informes de gastos. Isaac intentó darle la vuelta, el entrevistador terminó la reunión antes de tiempo. Para abril había sido rechazado por 4 firmas distintas, para mayo las llamadas de vuelta se habían detenido por completo. Mientras tanto yo recibí un ascenso. El representante sindical que había investigado la denuncia contra mí se llamaba Terence, construido como un refrigerador, con manos que parecían capaces de doblar barras de acero. Le había impresionado la forma en que había manejado todo. Cuando se abrió un puesto de supervisor en un nuevo proyecto de construcción de un hospital en el Bronx, Terence me recomendó personalmente para el cargo, más dinero, mejores horarios, un equipo de 6 tipos trabajando bajo mi responsabilidad a quienes tendría que formar y gestionar, responsabilidad real. Sal me organizó una pequeña celebración en nuestro diner habitual, solo unos cuantos tipos de distintos sitios de trabajo, algunos sándwiches en platos de papel, un pastel que Rosa compró en una panadería cerca de su iglesia. Nadie dio discursos, comimos, contamos historias sobre los peores desastres de ascensores que habíamos visto a lo largo de los años y volvimos al trabajo. No fue un gran momento de Hollywood, solo la vida equilibrando las cosas de una manera que realmente se sentía merecida, pero las consecuencias aún no habían terminado. Celeste dejó a Isaac en junio. Simplemente hizo una maleta una mañana mientras él estaba en otra entrevista que no llevaría a nada, dejó una nota en la encimera de la cocina diciendo que sus abogados se pondrían en contacto y se fue. Se llevó el coche bueno y le dejó el que tenía menos pagos pendientes, uno que ya no podía permitirse. La Brownstone salió al mercado una semana después para dividir los bienes. Mi madre tuvo que buscar otro lugar donde vivir y esta vez Isaac no tenía los recursos para facilitárselo. Intentó instalarla en distintos lugares durante los meses siguientes, una residencia asistida en Nueva Jersey de la que se fue después de 2 semanas. Se había quejado tanto al personal que se sintieron aliviados de verla marcharse, un pequeño apartamento en Staten Island que dijo que estaba demasiado lejos de todo, una habitación en la casa de una mujer de su iglesia que le pidió que se fuera después de un mes porque no dejaba de criticar la decoración y movía los muebles sin pedir permiso. Quemó todos los puentes con quejas y exigencias y la absoluta certeza de que merecía algo mejor que cualquier cosa que alguien le ofreciera. La última vez que supe de ella vivía en un apartamento tipo estudio en una zona dura de Nueva York, vivienda subvencionada, lavandería compartida en el sótano, sin cable premium, sin portero, nadie a quien impresionar, solo 4 paredes, una ventana y las consecuencias de tratar a la gente como si solo existiera para servirla. Recibí una carta suya en agosto, escrita a mano, 3 páginas. Hablaba de sus sacrificios, de sus luchas, de los años que pasó criándome sola, de lo dura que había sido su vida y de lo injusto que había resultado todo, de cómo yo era la única persona que alguna vez la había entendido de verdad. Luego vino la petición, quería que arreglara las cosas, que pagara la deuda de sus tarjetas de crédito, que la ayudara a encontrar un lugar mejor para vivir, que estableciera algún tipo de pago mensual para volver a ponerla de pie. Terminó diciendo que me perdonaba por abandonarla, por destruir la carrera de Isaac, por arruinar la Navidad, que estaba dispuesta a dejarlo todo atrás si yo estaba dispuesto a dar un paso al frente y ser el hijo que ella merecía. Leí la carta 2 veces, luego fui a la cocina, la tiré a la basura y me preparé la cena. 2 meses después me crucé con Isaac en la calle por casualidad. Se veía diferente, más delgado, más canoso en las sienes de lo que debería estar un tipo de mediados de los 30. Su traje era bonito pero no estaba hecho a medida, sacado directamente del perchero. Dijo que no quería entrar
En detalles, dijo que estaba cansado de pelear, preguntó si podíamos hablar como personas normales por una vez, terminamos en una cafetería a la vuelta de la esquina, ninguno de los dos pidió nada, solo nos sentamos en una mesa junto a la ventana viendo pasar la ciudad afuera, me contó lo que había pasado con su trabajo, con su matrimonio. Celeste había llevado abogados mejores y un contable forense que encontró dinero que Isaac había estado moviendo durante la separación, la Brownstone se vendió, pero la mayor parte de la ganancia se fue en deudas y acuerdos. Estaba alquilando un apartamento de un dormitorio en Murray Hill y aceptando trabajos de consultoría donde pudiera encontrarlos. Luego hizo la pregunta que sabía que venía. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué dejaste que todo explotara así? Lo pensé durante un rato. No te hice nada, Isaac. Solo dejé de hacer cosas por ti. Eso no son 6 años. Dije. Pagué todo todos los meses y la única vez que aparecí esperando ser tratado como familia me dijiste que no. Tocara la comida. Lo miré. Cargaste mi tarjeta por esa cena mientras yo estaba de pie en tu puerta siendo informado de que no estaba contado, me estabas cobrando toda la comida, no dijo nada. Todo lo que pasó después pasó porque ninguno de ustedes podía mantener las cosas en pie sin mi dinero, no porque yo saliera de mi camino para hacer daño a nadie. Simplemente dejé de ayudar a personas que dejaron claro que no me querían cerca. Se quedó sentado un largo momento y luego asintió. Sí, lo entiendo, dijo en voz baja. Lo siento, lo miré, lo decía en serio. Quizá por primera vez en su vida realmente quería decir algo que me estaba diciendo. Sí, deberías. Entonces me levanté, dejé unos cuantos dólares sobre la mesa y me fui. Sigo arreglando ascensores, sigo viviendo en Sunnyside, aunque el mes pasado me pasé a un apartamento de un dormitorio, cocina de verdad, armario de verdad, ventana que da a la calle en lugar de a una pared. Tengo dinero y ahorros por primera vez en mi vida. Estoy pensando en comprar un coche usado para poder hacer escapadas de fin de semana al norte del estado. Ya no hablo con mi madre, no pienso hacerlo. Algunas personas son proyectos interminables en los que te vuelcas para siempre y el movimiento más inteligente es saber cuándo es el momento de dejar el trabajo. Isaac y yo intercambiamos mensajes de vez en cuando, sin fingir que somos más cercanos de lo que realmente somos, solo chequeos rápidos. Ahora trabaja en una firma más pequeña, menos prestigio, menos dinero. Pasé 6 años pagando para entrar en una familia que no me quería, intentando comprar aceptación, intentando ganarme el amor de personas que no eran capaces de darlo, y luego paré, porque por fin se me metió en la cabeza que la única persona que puede decidir si valgo algo soy yo. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirse. Realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.